Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Bienvenidos a esta nueva información, que ya sabes que es una información que te va a ayudar a transformarte, ser un adulto mayor más exitoso, conocer sobre la vejez, conocer sobre los duelos, conocer sobre las dinámicas familiares, conocer sobre los cuidadores, las cuidadoras, todo lo relacionado a la vejez y al envejecimiento. Este es el canal indicado. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y como siempre me da muchísimo gusto poder compartir historias reales, que es lo más importante, historias reales con ustedes para que puedan aprender, llevarse la información, reflexionar o aprender acerca de todo esto. Bien, yo creo que esto de lo que voy a hablar ahorita es algo bastante común. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de, por ejemplo, de escuchar de alguien que a lo mejor está hospitalizado. Yo creo que sí. Digo, esto es muy común. De que alguien esté hospitalizado o que tú mismo hayas tenido la experiencia de en algún momento estar hospitalizado o de ser una cuidadora o de un cuidador que haya estado a cargo de un adulto mayor hospitalizado. Si es así, por favor, pónmelo aquí en los comentarios para yo saber. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué un adulto mayor hospitalizado que esté por cualquier diagnóstico, pero que esté en el hospital, tiene mucha relevancia para nosotros? Esto va en relación a un caso muy particular que vi de un adulto mayor que ingresó a traumatología. Fíjense, ingresó a traumatología y ortopedia porque estaba saliendo de su casa y su casa tenía como una rampa, una rampita. Se resbaló y el tobillo pues se le enchuecó y se fracturó, ¿sí? Okay. Entonces ingresa al hospital por una fractura del tobillo porque se resbaló. El señor pues no tenía gran enfermedades, nada más era hipertenso, estaba controlado, no usaba bastón, no usaba andadera, nada, era un adulto mayor, podamos decir prácticamente sano, pero que tuvo la fractura. Entonces cuando ingresa al hospital, al servicio de traumatología y de ortopedia, pues me llaman para verlo, porque pues curiosamente había ingresado por una fractura en el tobillo, pero conforme fueron pasando los días en el hospital, que fueron pues yo creo que más de 2 semanas, fue bastante tiempo, el adulto mayor empezó a complicarse. De repente empezó a estar desorientado. Me hablaron por eso, doctor, es que el señor está desorientado. Bueno, empezó a decir incoherencias. Y luego después que no quería comer. Y luego después que una infección de vías urinarias. Bueno, pero se ingresó por el tobillo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y luego después vimos sus estudios de laboratorio y resulta que en los estudios de laboratorio ahora resulta que también tiene una lesión renal allí también agregada. Bueno, todo se empezó a complicar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? De eso quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué pasa con esos adultos mayores que ingresan al hospital, que muchas de las veces se complican por enfermedades mínimas que sean? Pero también voy a hablar acerca de cuáles son los factores que pueden contribuir a que un adulto mayor se complique dentro del hospital, y como siempre aquí en Geriatría con Sentido lo hacemos, darte recomendaciones directas de qué puedes hacer con un adulto mayor hospitalizado para que no se deteriore. Así que quédate esta valiosa información. Bienvenido. Muy bien, comunidad. Entonces, vamos a hablar acerca de este fenómeno que ocurre mucho, de que ingresa al hospital un adulto mayor y luego sale del hospital y sale muy deteriorado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué ya no camina? ¿Por qué está como que desorientado? ¿Como que bajó de peso? Todo esto, ¿no? Bien. Recuerda, ¿sí? Recuerda que hay vamos a poner, imagínate como si tuvieras dos círculos. Un círculo donde está el envejecimiento como tal, y otro círculo acá, dos círculos, ¿no?, donde está la enfermedad, diabetes, hipertensión, un cáncer, demencia, y lo que sea, ¿no? Enfermedad pulmonar. Entonces todas las enfermedades están de este lado y el envejecimiento como tal está de este lado. Entonces cuando nosotros juntamos los círculos así, juntamos los círculos de envejecimiento y enfermedad, queda en medio un espacio. Ese espacio es la fragilidad.
De hecho, si no has visto nuestro video de la fragilidad y todas sus complicaciones, es muy importante que lo sepas. Te vamos a dejar aquí el link para que puedas ir directamente al video de la fragilidad. Es muy importante que entiendas qué es la fragilidad y luego te vienes a ver este video del paciente hospitalizado. ¿Por qué es importante entender la fragilidad? Porque entonces estamos hablando del envejecimiento, de las enfermedades, y la unión de estas dos me va a traer la fragilidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un adulto mayor ingresa al hospital? Por lo que sea, que a lo mejor el corazón, que el pulmón, que una infección, que se fracturó, que una cirugía, no sé, etcétera. Cualquier tipo de ingreso, lo que sucede es que empieza a haber ciertos factores de riesgo que quiero comentar contigo y que pueden hacer que el paciente se complique adentro del hospital. Bien. El primero de ellos, muy importante, a veces no lo tomamos en cuenta, son las rutinas hospitalarias. ¿Qué quiere decir esto de rutinas hospitalarias? Bueno, una rutina hospitalaria es que la enfermera, porque la enfermera tiene sus horarios, independientemente quién sea, horario, como relojito, a las 6 de la mañana o antes, ya la enfermera en un hospital ya está pasando un medicamento. El adulto mayor está dormido y me despiertan a las 5:30 de la mañana porque la enfermera ya tiene que pasar sus medicinas. Híjole, bueno, ya me despertaron, ¿sí? Segunda, que a lo mejor probablemente le tienen que colocar a lo mejor alguna sonda o que le tienen que poner probablemente algún suero. Eso es bueno, a veces es de rutina y obviamente eso también va deteriorando al adulto mayor. Sí, que a lo mejor apagan las luces o prenden las luces a medianoche. Eso es porque así tiene que estar el hospital, no puede estar todo oscuro. Entonces son rutinas dentro del hospital en las cuales el adulto mayor se va deteriorando. Punto número 1. Punto número 2, muchos medicamentos. Cuando un adulto mayor ingresa al hospital, invariablemente le empiezan a poner un montón de medicamentos. Que para el dolor, que para la infección, que el suero, que el estómago, no sé, infinidad de medicamentos. Entonces, cuando administramos muchos medicamentos en el hospital, entonces el adulto mayor se empieza a deteriorar. ¿Sí? Okay. Punto número 3, como ya lo mencioné. Doctor, el paciente no puede orinar, ahí va la sonda. No, que no puede comer el paciente, ahí va la sonda por aquí. No, que ahora necesita 2 sueros, ahora ponle 2 sueros. Entonces, todas las intervenciones, ¿sí?, a través de los sueros o de las sondas también deteriora al adulto mayor. Bien, doctor, ya el paciente lleva 3 semanas en el hospital, 3 semanas, es muchísimo. Mientras más tiempo pase un adulto mayor en el hospital, más deteriorado se va a poner o va a salir deteriorado dentro del hospital y fuera del hospital. Entonces, por eso es muy importante que las estancias de un adulto mayor sean cortitas. Obviamente depende de la enfermedad, pero lo ideal sería que fueran cortitas las estancias hospitalarias. Bien, siguiente factor de riesgo que hace que un adulto mayor se deteriore en el hospital es que no hay familiares. Y no es porque no estén, es porque, a ver, aquí está el adulto mayor y no pueden estar aquí los 10 familiares, no, nada más uno, porque no pueden estar tantos. Entonces, como nada más hay un familiar, entonces ese familiar a veces no puede con todo, que lo tiene que movilizar, que tiene que estar vigilando, que los medicamentos, que el alimento, que va y viene, que ya le habló la enfermera, que esto, que el otro. A veces no hay familiares. Entonces el hecho de que no haya tantos familiares dentro del hospital, eso va deteriorando al adulto mayor. Muy importante. Bien. Siguiente punto que deteriora al adulto mayor en el hospital es la falta de la movilidad. Porque cuando ingresa un adulto mayor al hospital, no lo muevas, no se muevan, que no se mueva, que esté estático así, casi sin respirar. No, al contrario, necesitamos moverlo un poquito ahí en la cama, hacerle un poco de ejercicios. Depende también de algunas enfermedades, y obviamente si está con infarto, pues no lo vamos a mover, pero la mayor parte de las veces sí se puede mover. Movemos sus piernas, un poco sus brazos, los rotamos de un lado para otro. Cuando nosotros hacemos movilización, entonces el paciente le va mejor. Entonces, cuando no se moviliza en el hospital, deterioro definitivo. ¿Sí? Bien. Siguiente,
los tipos de las enfermedades que tiene. Mientras más grave, escúchenlo bien, mientras más grave sea la enfermedad de un adulto mayor, más deterioro va a tener. ¿Qué enfermedades, doctor? Las que sean, enfermedad cerebral, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad del estómago, enfermedad renal, oncológica, la que sea que ustedes me digan. Pero si es una enfermedad grave, entonces el deterioro va a ser muy importante. Por eso uno de los objetivos cuando un adulto mayor ingresa al hospital es tratar de cortar la enfermedad lo más pronto posible para que no dure tanto tiempo. Muy bien. Y la última recomendación, o el último factor de riesgo, mejor dicho, es que es muy importante para nosotros saber cuál es el estado previo del adulto mayor antes de ingresar al hospital. Esto se llama la fragilidad. Por eso es muy importante que vayas a ver la fragilidad. Aquí te voy a dejar el video, la descripción para que vayas a verlo. ¿Por qué es importante? Vamos a suponer que este paciente, en el ejemplo que puse, ingresó por la fractura del tobillo, se fracturó el tobillo, ¿no? Entonces, si ese adulto mayor hay que evaluarlo cómo estaba 2 semanas antes de ingresar. Si utilizaba anteojos, si ya no escuchaba, tomaba mucho medicamento, si caminaba, si no caminaba, si estaba con depresión, si utilizaba bastón. O sea, todo eso nos va a dar digamos, como que un perfil del adulto mayor para entonces decir, ¿sabes qué? Este adulto mayor ya estaba deteriorado desde antes de estar en el hospital. Y ya estando aquí, le puede ir peor. Entonces hay que apurarnos rápido, todo rápido, para que no dure tanto tiempo, porque sabemos que el hospital deteriora. Si llega un adulto mayor más fuerte previamente, no doctor, un paciente sano, completamente fuerte, no pasaba nada, entonces a lo mejor probablemente no le va a ir tan mal. Todos estos factores son muy importantes del por qué un adulto mayor llega a complicarse dentro del hospital. Ahora, en el siguiente bloque, y lo voy a tener que anotar en el pizarrón, voy a poner cuáles son esas complicaciones. Ya que te hablé cuáles son los factores de riesgo que lo llegan a complicar, ahora te voy a escribir de manera detallada cuáles son esas complicaciones que se llegan a presentar en un adulto mayor hospitalizado. Muy bien, entonces recuerden que estamos hablando acerca de las complicaciones que se pueden llegar a presentar en un adulto mayor y ya comentamos puntualmente algunos de los principales factores de riesgo. Bueno, ya que sabemos los factores de riesgo, ahora vamos a comentar cuáles son algunas de las complicaciones que pueden presentarse. Bien, el primero es que empiezan a perder músculo. Está demostrado que incluso a los 3, incluso a los 7 días de estar ingresado, un adulto mayor puede perder una gran cantidad de porcentaje de masa muscular. Y si no tiene masa muscular, entonces obviamente va a tener menos fuerza y va a tener menos movilidad. Entonces es muy importante que esta complicación se detecte lo más pronto posible, la pérdida del músculo. Y la pérdida del músculo va ligada directamente a la segunda, que es pierden función. Pierden función quiere decir que a lo mejor ya no caminan o caminan muy lento o están muy debilitados, como si estuvieran cansados. Esto es precisamente por la propia enfermedad, pero también es por los medicamentos, pero también es por la pérdida del músculo o el estrés que está teniendo el cuerpo en ese momento por la enfermedad por la que haya ingresado al hospital. Entonces, punto muy importante, el paciente adulto mayor empieza a dejar de moverse una vez entra al hospital, pierde función. Tercero, deshidratación. Obviamente, como está un adulto mayor dentro del hospital, hay veces entonces que la ingesta de agua pues no va a ser la adecuada. Muchas de las veces solamente se deja un suero, nada más, ¿no? Entonces es muy importante que la deshidratación también se detecte a tiempo y por supuesto la hidratación sea constante. Entonces la deshidratación es otra complicación. Bien, las caídas. Esto pasa también mucho, obviamente, porque a veces el adulto mayor está en la cama, se rota, está agitado, o a veces quiere pararse y trae ahí sondas o trae sueros, y eso genera entonces que tenga caídas. Siempre un adulto mayor que esté hospitalizado necesita prevención de caídas y que esté siempre ahí un familiar para evitar esto. Bien,
5, muy importante, reducción de O2 o reducción del oxígeno. Como siempre estamos acostados en el hospital, es raro una persona que esté todo el tiempo sentada en el hospital, siempre estamos en una cama, estamos encamados, y cuando estamos en la posición de acostados, esa misma posición genera entonces que empieza a haber alteraciones en la difusión de oxígeno a nivel pulmonar. Entonces, es importante detectar que si a un adulto mayor le falta el oxígeno o su oxígeno está bajo, inmediatamente se hagan las medidas correspondientes, porque esto puede ser incluso grave. Entonces, otra complicación es se disminuye el oxígeno. Bien, punto número 6. Así como pierden músculo, así también pierden hueso. Es muy importante también esto porque se empiezan a generar ciertos grados hasta de osteoporosis en adultos mayores que tienen una enfermedad muy aguda y pueden durar hasta 2 o 3 semanas en el hospital, y esto genera entonces incluso más debilidad, más cansancio. Entonces, esa recomendación o esta, digamos, complicación es muy importante. Pierden hueso, así nada más. 7, muy importante, todo adulto mayor que no se mueve en un hospital empieza a tener incontinencia doble, o sea, urinaria y fecal. Se empieza a hacer del baño, ya no avisa, nada más por estar postrado en la cama. Por eso es muy importante la movilización temprana. Entonces, si tú eres un familiar que estás a cargo de un adulto mayor hospitalario y empieza a tener incontinencia, seguramente es por la falta de movilización. Bien. Punto número 8, úlceras en la piel, las llagas, como le dicen coloquialmente, también es otra grave complicación de un paciente hospitalizado. Porque no lo mueven, porque no le hidratan la piel, porque no le cambian el pañal, porque etcétera, porque a lo mejor está friccionando ahí en la cama, porque no tiene un colchón ortopédico, etcétera. Siempre hay que estar al tanto de las úlceras en la piel o las lesiones por presión, como se llaman técnicamente. Y al final, ¿sí?, también se puede generar confusión. Esto es uno de los más comunes. No saben la cantidad de veces que nos llaman a nosotros como geriatría en el hospital porque un adulto mayor, un paciente está desorientado. Háblenle al geriatra porque hay un adulto mayor de 90 años que está gritando, que está viendo cosas, que está agitado, que está ahí pataleando. Esto de aquí es mucho más común de lo que nosotros creemos. El delirium, así se llama. Y la desnutrición, que también es muy importante. ¿Por qué? Pues por las mismas enfermedades, por la cantidad de medicamento que puedan estar consumiendo vía oral, y eso genera obviamente como un sabor raro metálico en la boca, o puede ser también porque no le llevaron su dentadura, que también es importante. Y otro punto también a comentar es que a veces la comida del hospital no es una comida que esté muy rica, que digamos, ¿verdad? No le ponen sal, es muy poquita, está desabrida, no le gustó lo que llevó, y eso genera entonces que el adulto mayor empiece con desnutrición. Quiero que me pongas aquí en los comentarios, por favor, si tú has tenido alguna de estas complicaciones, has tenido alguna experiencia de un paciente hospitalizado, o si tú mismo has estado hospitalizada y has tenido algunas de estas complicaciones, cualquiera de ellas, por favor déjalo aquí en los comentarios para yo saber. En el siguiente bloque vamos directamente con las recomendaciones sencillas y prácticas que nos caracterizan aquí en Geriatría con Sentido para los pacientes hospitalizados. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos cuáles son las complicaciones que se llegan a presentar. Nosotros como cuidadoras o como cuidadores podemos hacer algo en el hospital y obviamente también la parte médica. Voy a irme en la parte más en la que ustedes pueden intervenir de una manera directa, práctica, sencilla en ese momento, mientras a lo mejor le hace efecto el medicamento, mientras a lo mejor el antibiótico, mientras a lo mejor le compensan la enfermedad, mientras lo operan, ustedes pueden intervenir tempranamente. Bien. Primera recomendación muy importante, mover tempranamente. O sea, de entre el ingreso hasta las 48 horas de ingreso es la movilización temprana. Por supuesto que hay excepciones, puede haber enfermedades cardíacas,
puede haber infartos, puede haber enfermedades pulmonares muy severas, en donde a lo mejor la movilización pues no es tan adecuada. Pero yo puedo decir que hasta en más del 80% de las enfermedades, un adulto mayor se puede mover dentro del hospital. No puede andar caminando, no puede andar allá, en la cama, ahí en la cama. Entonces, moverlo tempranamente va a ayudar a que el adulto mayor no se deteriore. Muévanle sus brazos, llévenle algo para las manos, que mueva sus articulaciones, los pies hacia arriba, hacia los lados, un masaje en las piernas, que las doble, giramos. Eso es muy importante, movilización cada 2 a 3 horas. Siguiente recomendación, orientación cognitiva. Ya saben que un adulto mayor hospitalizado habitualmente tiende a desorientarse por múltiples factores. De hecho, ese es otro tema muy extenso que se llama delirium. Si ustedes quieren que hable exclusivamente del delirium, déjenlo aquí en los comentarios, que es una patología bastante común en el adulto mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos orientarlo, decirle qué hora es, dónde está, qué familiares están allí, para que él esté al tanto de su medio ambiente, para que sepa qué hora es, qué fecha es, en qué hospital está y no esté completamente perdido en el espacio. Porque cuando un adulto mayor ingresa al hospital, pues habitualmente ingresa ahí a un cuarto que no sabe ni dónde está, si es de día o de noche. Entonces, muy importante la intervención de ustedes para esta orientación cognitiva. Bien, siguiente recomendación, aunque parezca algo extraño o insignificante, que le dé la luz. A veces los ingresan en cuartos todo oscuro, ahí no se ve nada. Entonces, cuando un adulto mayor recibe la luz del sol, la luz del día, ¿sí?, el ciclo o su ciclo circadiano cerebral le dice que es de tarde, o le dice que es de mañana. Esto va a ayudar entonces ¿a qué? A que no se desoriente. Entonces, si se puede y en la medida de lo posible, que lo ingresen en un lugar que no esté tan oscuro, que tenga ahí un ventanal si se puede. ¿Para qué? Para que le dé la luz. Bien. Siguiente recomendación, llevar anteojos y los aparatos auditivos. ¿Por qué es tan importante? Porque si un adulto mayor no ve y no escucha, está completamente aislado. Es como si tuviera una bolsa en la cabeza. Si yo tengo una bolsa en la cabeza, no sé dónde estoy, si es de día o de noche, quién está conmigo, qué me van a hacer. Es exactamente lo mismo. Entonces, si yo no le llevo los anteojos y no ve bien y no tiene la capacidad de escuchar, entonces el paciente se puede tender a complicar. Entonces, en todo momento, si están hospitalizados, siempre llévale sus anteojos, siempre llévale sus aparatos auditivos. Muy importante. Bien. Siguiente recomendación, no dejarlo dormir. Hay que siempre estarlo estimulando mentalmente, físicamente también. Es que no lo estoy dejando dormir porque esté en el hospital y que descanse. No, tiene que estar despierto todo el día. Se levanta a las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche que se duerma, como si estuviera en su casa. No dejarlo dormir. Bien. Siguiente recomendación, hay que hidratar la piel y la higiene. Hidratar la piel para que no se ulcere, para que no le salgan las úlceras por presión que mencioné hace un momento. Movilizarlo, higiene, bien limpio. La higiene, que ya se hizo del baño, límpialo. ¿Sí? Eso es parte también del familiar, para que entonces no le salgan llagas, que a lo mejor no se le abra la piel o tenga alguna infección agregada. Todas estas recomendaciones son muy prácticas y muy sencillas para que ustedes las apliquen de manera inmediata dentro del hospital. Por supuesto, también ya agregado a esto puedo decir que la hidratación vía oral es muy importante. Hay que estar hidratando constantemente con sorbos de agua y en la medida de lo posible estarle ofreciendo alimento la mayor parte del tiempo y las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, una de las complicaciones es la desnutrición. Cuéntame aquí en los comentarios, ponme aquí, coméntame, ¿cuál de estas recomendaciones ya has aplicado con alguno de tus familiares, ya sea hospitalizado o incluso dentro de la casa, para yo saber cómo te ha ido en tu historia personal? Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta valiosa información te haya ayudado para así comprender realmente cómo un adulto mayor hospitalizado llega a deteriorarse de una manera muy importante. Recuerda, no se te olvide suscribirte al canal para que te lleguen todos los videos de una forma rápida,
para que no te pierdas ninguna de las informaciones que estamos dando aquí en Geriatría con Sentido. Y por supuesto también te vamos a dejar todas las plataformas digitales para que te unas y puedas seguir aprendiendo también. Recuerda que en TikTok estoy haciendo videos personalizados para que te vayas directamente allá, haz una pregunta y yo te contesto. También, si quieres una asesoría personalizada conmigo, comunícate al Instagram, WhatsApp o también al Facebook para mayor información. Y un abrazo a todas las personas que se han comunicado conmigo para las asesorías. Recuerda también que toda esta información es para aplicarla de manera inmediata y tomar acción. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta el siguiente video.